hablar del sector agropecuario y en este caso ya estamos en contacto con Pedro Peretti. ¿Cómo estás, Pedro? Buen mediodía. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, estamos acá con Rulo de la Terre. En principio hablábamos del sector agropecuario y cuál es la situación Es, hoy del sector. exactamente, esto es a propósito de un estudio que se hizo en la provincia de Buenos Aires, que citó Alfredo Zayat en el último fin de semana, Exacto. donde habla de que la renta, el margen bruto de ganancia que tienen por hectárea los productores, fundamentalmente de maíz, soja y girasol, es el más alto en los últimos 20 años. Esto tiene una composición con varios factores que hacen posible eso, los precios internacionales muy altos, un dólar que ha acompañado, inclusive le ha ganado por algunos puntos a la inflación y la baja en las retenciones que, recordemos, el gobierno aplicó el año pasado. Esto es un poco el El marco en el que queríamos escenario. consultar a Pedro sobre esta situación y qué lectura está haciendo él de esta situación y la actitud que está teniendo la dirigencia agraria en este contexto, ¿no? Bueno, Rulo, tus informes que son tan impecables como los de Zayat, lo vení repitiendo hace bastante tiempo y desde esta columna también lo hemos dicho, de la situación de muy buena rentabilidad que tiene el sector agropecuario, porque lo vemos en los otros números. Récord de venta de maquinarias agrícolas, récord de venta de pick-up para el sector rural. En fin, hay un montón de indicadores que nos marcan que al sector le está yendo muy bien. ¿Por qué? Entre otras cosas, también tenemos que remarcar que el sector fue declarado sector esencial durante la pandemia. Nunca paró. Sembró, cosechó, trilló, cargó para el puerto y exportó sin ningún tipo de restricciones durante la pandemia y tuvo precios internacionales muy, muy buenos, casi en el tope de los récords de los últimos 20 años. En el medio de eso, fíjense en ustedes cuál es la actitud de la dirigencia gremial agropecuaria, que es lo que nos interesa analizar acá para entender un poco este proceso. Primero, en el último acto en San Nicolás, un tema que marca muy bien el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, cuando dice, nunca se nombró la palabra pandemia. Parece que para el sector agropecuario no hubiera existido la pandemia en el mundo. En el mundo. Y si cuando nombran la pandemia, la nombran como un fenómeno local, como si fuera exclusivamente la Argentina el problema. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es el contexto en donde ellos tuvieron las mejores rentabilidades de los últimos 20 años, según indica el informe. ¿Cuál fue la estrategia gremial de esta época de bonanza? A ese gobierno que no le aumentó los impuestos, que dejó las mismas retenciones, que no tomó una sola medida anticampo, no hay una sola medida que se le pueda decir esta medida afecta al sector agropecuario o movió esto, para nada le hicieron 2 paros y 2 movilizaciones en 18 meses. Y acá lo que intentamos mostrar es lo equivocado de esta táctica gremial, que en realidad no es una táctica gremial. Lo que está encubriendo es una estrategia política partidaria de la derecha argentina que ha usado al campo como sendal para cubrir las verdaderas intenciones que tiene, que no es otra que de lesionar al gobierno de Alberto Fernández y mejorar las perspectivas electorales que tiene la derecha en nuestro país. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos en el medio de una nueva confrontación. Se están organizando ahora marchas desde la provincia de Buenos Aires a la capital federal por los productores autoconvocados. ¿Quiénes son los productores autoconvocados? Son los productores más ricos entre los ricos, a los que mejor le va entre los que le va muy bien. Ese grupo está convocando una nueva para pedir que no se sabe, va a pasar como en el mismo acto de San Nicolás, en donde hubo un acto en donde no se nombró la palabra de la pandemia, donde no hubo ningún requerimiento gremial agrario hacia el presidente de la República, eran todas consignas políticas que terminó con Patricia Bullrich subida a un caballo recorriendo la marcha y haciendo proselitismo partidario. Pedro, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos la semana que viene. No, agradecido soy yo y salud y cosecha para todos. Un abrazo fuerte.